Sistema de tubería simple. Ejercicio. Por el sistema fluye agua a 20 grados Celsius. La tubería es de PVC Schedule 40 y tiene una longitud total de 16 metros. Todos los codos son estándar y la válvula es de globo abierta por completo y la entrada al tanque es con bordes afilados. Sabiendo que el caudal mínimo es de 0.02 metros cúbicos por segundo, determine el diámetro de la tubería. Para resolver el problema, vamos primero a aplicar la ecuación de la energía entre dos puntos. Vamos a suponer que tenemos un punto en el nivel superior del fluido en el tanque, vamos a llamarle punto A, y el punto B es el punto de salida del sistema. Aplicando esa ecuación de la energía entre A y B, tenemos que la velocidad de A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de A sobre el peso específico más Z de A menos las pérdidas va a ser igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de B sobre el peso específico más Z de B. Velocidad de A, 0. Presión de A es 0. Presión de B es 0. Y si tomamos la referencia 0 a la altura del punto B, Z de B sería 0. De tal manera que la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas van a ser igual a Z de A. Pero Z de A es la altura de A con respecto a B, que sería 10 metros. Supongamos que esta es la ecuación número 1. Hallemos las pérdidas por tramo recto. Las pérdidas por tramo recto va a ser igual al factor de fricción por la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y las pérdidas en accesorio la podemos hallar por medio de esta ecuación. Las pérdidas van a ser iguales a K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sabemos que la entrada es con bordes afilados. Buscando en tabla, K es igual a 0.5. Para el caso de la válvula de globo, longitud equivalente sobre el diámetro es 340. Quiere decir que K sería 340 por F sub T. Para el caso de los codos estándar, K es igual a 30 por F sub T. Quiere decir que las pérdidas en los accesorios tenemos pérdidas en la entrada a la tubería, que es K vale 0.5. En la válvula, que es válvula de globo, K es igual a 340 F sub T. Y como tenemos dos codos, ambos codos son estándar, sería 2 veces 30 por F sub T. Esto sería la sumatoria de los K, de los diferentes accesorios, multiplicada por la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Esas serían las pérdidas en los accesorios. Pero estos dos términos serían semejantes: 340 F sub T más 2 veces por 30 F sub T sería 400 F sub T. Por lo tanto, las pérdidas en los accesorios va a ser igual a 0.5 más 400 factor de fricción a turbulencia completa por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Las pérdidas totales van a ser iguales a las pérdidas por tramo recto más las pérdidas por accesorios. Por lo tanto, esas pérdidas van a ser iguales a F por longitud sobre diámetro por velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más 0.5 más 400 F sub T, que multiplica a la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Podemos sacar factor común, velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Por lo tanto, las pérdidas van a ser iguales al factor de fricción por longitud sobre diámetro más 0.5 más 400 F sub T, que multiplica velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Sabemos que la velocidad
en la salida es la velocidad en la tubería. Por lo tanto, lo que hemos llamado velocidad es igual a la velocidad V. Y si nosotros reemplazamos las pérdidas en la ecuación 1, tendríamos que la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más las pérdidas, que sería toda esta expresión, va a ser igual a 10. Aquí observamos que velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad puede ser factor común. Tendríamos 1 más 0,5, 1.5. Por lo tanto, la ecuación quedaría de esta forma. Sabiendo que la velocidad es caudal sobre área, pero el área es pi cuartos del diámetro al cuadrado, podríamos decir entonces que la velocidad es 4 veces el caudal sobre pi diámetro al cuadrado. Pero en la ecuación necesitamos es velocidad al cuadrado, por lo tanto, la velocidad al cuadrado será 16 caudal cuadrado sobre pi cuadrado diámetro a la 4. Reemplazando en la ecuación anterior, velocidad al cuadrado por esta expresión, nos quedaría de esta manera. Aquí podemos observar que 16 sobre 2 daría 8, por lo tanto, la ecuación quedaría de esta manera. Factor de fricción por longitud sobre diámetro más 1.5 más 400 F sub T. Todo eso que multiplica a 8 veces el caudal al cuadrado sobre pi cuadrado gravedad diámetro a la 4. Igual a 10. 8 caudal cuadrado se va a dividir al 10 y pi cuadrado gravedad diámetro a la 4 se va a multiplicar. Por lo tanto, factor de fricción por el longitud sobre diámetro más 1.5 más 400 F sub T va a ser igual a 10 veces pi cuadrado gravedad diámetro a la 4 sobre 8 veces el caudal al cuadrado. Multiplicando toda la ecuación por el diámetro, quedaría que el factor de fricción por la longitud más 1.5 veces el diámetro más 400 F sub T por diámetro es igual a 10 veces pi cuadrado gravedad por diámetro a la 5 sobre 8 veces caudal al cuadrado. Aquí podemos observar que 10 sobre 8 podríamos escribirlo como 5 cuartos. Y si todos estos términos los mandamos al lado derecho, igualamos la ecuación a 0. Por lo tanto, esta ecuación quedaría como 5 pi cuadrado por gravedad sobre 4 veces el caudal al cuadrado diámetro a la 5 menos 1.5 veces el diámetro menos F por L menos 400 F sub T por el diámetro es igual a 0. Tenemos entonces esta expresión. Vamos a llamarle que es la ecuación número 2. Además sabemos que la velocidad es 4 veces el caudal sobre el pi diámetro al cuadrado, digamos que es la ecuación 3. Esta ecuación es para hallar el número de Reynolds, ecuación 4. Para hallar el factor de fricción, tenemos la ecuación en caso de que el flujo sea turbulento. Y tenemos esta ecuación que vamos a llamar ecuación 6 para hallar el factor de fricción a turbulencia completa. Busquemos en tabla la rugosidad para el caso del PVC. El PVC tiene por rugosidad en el sistema internacional igual a 1.5 por 10 a la menos 6 metros. Para el caso del agua a 20 grados Celsius, tenemos que la densidad es 998 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad cinemática 1.02 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Con estos valores ya vamos a suponer un valor del factor de fricción y un valor del factor de fricción a turbulencia completa. Vamos a suponer que son iguales a 0.02. Si reemplazamos estos valores en la ecuación 2, encontramos que 302.565.06 diámetro a la 5 menos 9.5 veces el diámetro menos 0.56 es igual a 0. Tenemos una ecuación de grado 5. Esta ecuación tiene 5 raíces.
pero solamente una de ellas va a ser positiva, que es la que nos interesa. ¿Cómo lo sabemos? Aplicando la regla de los signos de Descartes. Aquí podemos ver que este coeficiente, ordenada la ecuación, este coeficiente es positivo, este es negativo y este término independiente es negativo. Vemos un solo cambio en los signos de los coeficientes, es decir, este es positivo, este es negativo, hay un cambio. Este es negativo y este es negativo, no hay cambio. Por lo tanto, habrá una sola raíz positiva. Esta ecuación tiene dos raíces que van a ser negativas, pero no nos interesa. Bueno, las otras dos son complejas, tampoco nos interesa. Resolviendo el sistema para hallar el diámetro o la raíz positiva de esta ecuación, encontramos que el diámetro es igual a 0.0854 metros. Puedes resolverlo con ayuda de la calculadora, con ayuda de Excel o cualquier otro programa que resuelva este tipo de ecuaciones. Ya conociendo el diámetro, podemos entonces aplicar la ecuación 3 para hallar la velocidad. La velocidad es igual a 3.49 metros por segundo. Con la velocidad, aplicando la ecuación 4, hallamos el número de Reynolds, el cual es mayor que 4000. Podemos utilizar la ecuación 5 para hallar el factor de fricción, que es 0.0146. Y también con la ecuación 6 hallamos el factor de fricción a turbulencia completa, el cual es igual a 0.0088. Observemos que son diferentes a los supuestos. Entonces reemplazamos o hacemos una nueva iteración con estos dos valores. Con estos dos valores del factor de fricción y el factor de fricción a turbulencia completa, reemplazamos en la ecuación 2 y encontramos esta ecuación de grado 5 para el diámetro, la cual resolvemos y el diámetro es igual a 0.0765 metros. Reemplazando en la ecuación 3, encontramos que la velocidad es 4.35 metros por segundo. Hallamos número de Reynolds con la ecuación 4, con la ecuación 5 el factor de fricción y con la ecuación 6 el factor de fricción a turbulencia completa. Observamos que son diferentes. Hacemos una nueva iteración con estos dos valores del factor de fricción y el factor de fricción a turbulencia completa. Y seguimos el mismo procedimiento. Obtenemos con la ecuación 2 esta expresión para el diámetro. Hallamos el diámetro que es 0.0765. En la ecuación 3 hallamos la velocidad. Hallamos el número de Reynolds con la ecuación 4, el factor de fricción con la ecuación 5 y el factor de fricción a turbulencia completa con la ecuación 6. Observamos que estos factores de fricción son iguales a los supuestos. Por lo tanto, el diámetro con el cual vamos a seleccionar la tubería es 0.0765 metros. Debemos tener en cuenta que el problema nos dice que debemos determinar el diámetro de la tubería para que el caudal mínimo sea 0.02 metros cúbicos por segundo. Este caudal debe ser el mínimo. Entonces, ahora sí, vamos a buscar en la tabla de las dimensiones de tubería de PVC Schedule 40, teniendo en cuenta este diámetro que nos dio de 0.0765 metros, es decir, 76.5 milímetros, el cual estaría entre estos dos valores, 62.10 y 77.30 milímetros. En este caso, si disminuimos el diámetro, el caudal va a disminuir. Por eso debemos aumentar el diámetro y debemos seleccionar entonces una tubería con un diámetro nominal de 3 pulgadas y esa tubería corresponde a un diámetro de 77.30 milímetros. Entonces en el problema tenemos que el diámetro interior es de 77.30 milímetros. Un ejercicio interesante sería determinar en este sistema
¿cuál sería el caudal del fluido? Es decir, ya pasaría a un ejercicio en el cual no conocemos el caudal, pero sí conocemos el diámetro de la tubería. Un problema clase 2, en el cual debemos determinar, debemos calcular el caudal del fluido con estas mismas condiciones, pero conociendo que el diámetro es 77.30 milímetros.